Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Bueno, un placer poder hablar contigo para buscar respuestas, porque es cierto que es una campaña que va dirigida a los más jóvenes, porque las cifras que hay detrás hablan de un aumento de las enfermedades, de las infecciones de transmisión sexual y además de un retraso del diagnóstico, porque cada vez van más tarde. ¿Qué está ocurriendo entre los jóvenes? Bueno, lo primero es que, así como apunte de sexóloga quisquillosa, no nos gusta llamarlo infecciones de transmisión sexual, sino infecciones de transmisión genital, Ok. porque la sexualidad tiene que ver un poco con la idea de tu cuerpo, lo que tú eres, tus experiencias, tu desarrollo. Entonces, eso no transmite infecciones, sino que lo hacen los genitales, ¿no? Y en concreto, hay en general un caldo de cultivo, ¿no? Dentro de todos los factores que pueden estar haciendo que esto suceda, ¿no? Que haya ese aumento en la prevalencia en los jóvenes de los que no podemos responsabilizar únicamente a los jóvenes, sino que hay pues varias variantes, ¿no? de las situaciones que están provocando esto. Por una parte, tiene que ver con la concepción histórica que tenemos del sexo, que es un poco esta idea unida a la reproducción y al coito, ¿no? A la idea de la penetración, que afecta a nuestro lenguaje, esta cosa que vemos, nosotras hacemos educación sexual en las aulas de secundaria y vemos mucho este tipo de comentarios, ¿no? De los chicos y las chicas diciendo, es que si no has tenido penetración no has hecho nada, ¿no? Entonces esta idea del sexo unido a la penetración únicamente y unido también un poquito a la cuestión de la pornografía, de las series de televisión que están viendo, bueno, de televisión de Netflix, ¿no? De cualquier plataforma que están viendo las chicas y los chicos hoy en día. No se trata únicamente de que en estas series o en la pornografía no aparezca la prevención, ¿no? No aparezca cómo se pone un condón mientras están teniendo relaciones, sino que tiene que ver también con esta idea de entender que las relaciones sexuales que se tienen son únicamente con la penetración y por lo tanto únicamente con la penetración es donde hay riesgos. La cuestión es que eso es lo que llegan a pensar, ¿no? La cuestión es que además digamos, que se piensa que el riesgo mayoritario, ¿no? Es esta cuestión de embarazo y es a donde ponen más atención a la prevención del embarazo, tirando más, pues incluso por formas de prevención de anticonceptivos hormonales, etcétera, que no provienen de las infecciones, ¿no? Y no hay conciencia ni percepción de el otro tipo de prácticas que pueden tener riesgo de estas infecciones, ¿no? Que no son únicamente la penetración y que también es importante esta cuestión de cuando hay una relación de riesgo hay que poder hacerse pruebas, ¿no? Que es algo que pues en el embarazo sí que lo tenemos bastante claro y los chicas y los chicos lo tienen bastante claro, pero igual no tanto en la cuestión de las infecciones. Hay otros factores también, pero bueno, Jara, seguimos comentando. parece contradictorio que estamos en una época, en una era en la que hay muchísima información y sin embargo pues parece que hay tanta desinformación como información correcta. Nos estabas hablando de cómo ellos piensan que a lo mejor solo hay que prevenir las relaciones con penetración y que por eso no se preocupan tanto de otras infecciones. Y sin embargo los datos nos dicen que hasta el 37% de los jóvenes que tienen relaciones sexuales lo hacen sin preservativo. ¿Cómo es posible que a día de hoy este dato sea el que estamos comentando? Claro. En realidad es que hay una cuestión que tiene que ver con justo el mero hecho de que estamos hablando de las relaciones sexuales y de la sexualidad, ¿no? Que es un tema que en nuestra cultura ha tenido un montón de tabú, ¿no? De silencio, y que este silencio genera, pues, esta cuestión del estigma, es decir, de la culpa. Cuando tú tienes una relación sexual y de repente te has contraído una infección de transmisión sexual, ¿no? O ese tipo de cosas, hay una sensación de culpa, ¿no? De esta cosa de, pues si no lo hubiese hecho, no me hubiese pasado, que no pasa con Claro. otras infecciones, ¿no? Entonces, esta cuestión de la culpa hace que sea muy complicado y del tabú hace que sea muy complicado hablar de esto, por mucho que siga habiendo mucha información, ¿no? La información que se tiene pues es bastante parcial, es únicamente de algunas cosas de la sexualidad, pero no, bueno, pues más centrado en la penetración, más centrado en la pornografía, más centrado en lo espectacular, ¿no? En el show, pero quizás no tanto en la cuestión de la información, pues eso, más concreta y necesaria respecto a poder hablar de esto con naturalidad, que es algo que todavía no tenemos, ¿no? Y que eso lleva a no informarse y también lleva a que no podamos hablar de esto con la persona que tenemos al lado mientras que estamos teniendo esas relaciones, ¿no? Antes de tenerlas, para negociar y ver cómo nos cuidamos, ¿no? Y qué métodos de prevención tenemos o podemos tener. Jara, desde Desmontando la Pili realizáis charlas en los institutos, con los chavales, también con los padres. ¿Qué es lo que más les preocupa a los jóvenes en el ámbito de la sexualidad? Pues en realidad hay una cuestión que les preocupa mucho, que es esta idea de lo que aparece en las redes sociales, lo que aparece en la pornografía y parecerse a eso o tener un poco esta idea de
que eso es lo que tiene que ser la realidad, ¿no? Y que hay una parte ahí que tenemos que desmontar, ¿no? Que tiene que ver con el informar que la ficción, ¿no? Lo que están viendo en la Ujú. pornografía, en las series, etcétera, es ficción y lo que pasa en la realidad es otras cosas. Una cosa es lo que les interesa a ellas y a ellos, ¿no? Que es esta cuestión de parecerse, de llegar a conseguir ser de determinadas maneras o hacer determinadas cosas, etcétera. Y otra cuestión es lo que creemos que quizás es más importante, ¿no? Desde lo que vemos como profesionales, que es que sean conscientes de lo que desean, de lo que quieren, de sus cuerpos, que Bueno, hay una cuestión muy importante en ellos, es que no tienen mucha conciencia de verdaderamente qué es lo que ujú. quieren, sino que hay más esa cuestión de presión social, ¿no? Y a veces es importante poder enfocar esta educación sexual más desde el punto de vista, en el sentido de qué soy, quién soy, qué quiero, qué deseo, ¿no? Y a partir de ahí, qué decisiones quiero tomar que me hagan sentir bien a mí, no Claro. en general, que sean lo que hay que hacer en las relaciones sexuales, sino qué quiero hacer yo individualmente y en base a esto, pues cómo me tengo que cuidar para que mis decisiones sean Claro, y lo responsables. que apuntabas al principio, que no es solo un problema que tengan ellos, es un problema como sociedad que tenemos que abordar en conjunto. Pues Jara Barrero, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotras. Un saludo.